Buenas tardes. Hoy, Viento del Norte, en la actividad 226, presenta a Ángela Santianes, presidenta de DuPont para España y Portugal. Agradecemos profundamente que hayas hecho un hueco en tus obligaciones y te acerques al Luarca para hablarnos del tema Asturias, un paraíso de oportunidades. Ángela Santianes es asturiana, de Langreo. Estudió Ingeniería Química en la Universidad de Oviedo. Cuando finalizó sus estudios, en el año 1989, comenzó su carrera profesional en DuPont, una multinacional química de reconocido prestigio por su contribución en el desarrollo de nuevos materiales. Desde sus inicios en el mundo laboral, no ha cambiado de empresa y fue ocupando diferentes cargos de responsabilidad en la compañía. Comenzó en marketing y ventas y durante 6 años estuvo en diversos lugares de España: Barcelona, Valencia, Madrid, Asturias. En 2001 inició su ciclo internacional por diversos países: Estados Unidos, Suiza, Asturias, Puerto Rico, Ginebra. Ángela Santianes comentó que las transferencias internacionales marcaron su vida de forma positiva, enriqueciéndola como persona y como profesional, tanto a ella como a sus hijos. Como fruto de sus méritos, en el año 2016 es nombrada presidenta de DuPont para España y Portugal. Ángela Santianes también es miembro de la Junta Directiva de la Federación de Industria Química de España, vicepresidenta de la Federación de Empresarios de Asturias, consejera del Comité del Consejo Consultivo del Fondo de Inversión LUA Asturias Roig, miembro del Consejo Asesor de Políticas Universitarias de la Universidad de Oviedo desde el año 2024. Me consta que allí está haciendo un esfuerzo porque la universidad y la empresa se acerquen. Sus prioridades de vida están, ante todo, en su familia, en la empresa y en los amigos. Escuchando sus declaraciones y viendo esa vida tan llena que lleva, yo destacaría 2 puntos: la positividad, que ella comenta que siempre tiene, y su lema: ser feliz haciendo lo correcto y sentirse orgullosa de sí misma. En su conferencia hoy nos va a exponer puntos fuertes y débiles que desde su punto de vista tiene Asturias como comunidad. Muchas gracias a todos, gracias Ángela, y lo vamos a escuchar. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, María Jesús, por la oportunidad de estar aquí hoy hablando con todos vosotros. Y cuando me planteó el hacer una conferencia aquí, lo que pensé que podía ser atractivo es, bueno, dado que la vida internacional que tengo, pues te das cuenta de qué cosas son las que hacemos bien y qué cosas son donde tenemos oportunidades, ¿no? Y después un poco qué está pasando en el mundo y cómo esto afecta a Asturias, qué oportunidades son las que se le presentan a Asturias con lo que se está pasando en el mundo en este momento, ¿no? Y me parece interesante porque como que hay un complejo de inferioridad todavía en España, y yo creo que en Asturias, que no tenemos por qué para nada. Cuando hablamos de... ¿Por qué esto no se mueve? Aquí. Os pongo un poco en contexto. DuPont, una multinacional química que tenemos 100 y pico centros de trabajo de producción a nivel mundial. Centros de servicios tenemos 4 alrededor de todo el mundo. Bueno, pues las plantas que tenemos en Asturias son las mejores de todo el mundo, con diferencia. Y cada benchmark que hacen, cada vez que hacen comprobaciones de cómo está el ranking, de quién lo hace mejor, siempre salimos los primeros, siempre, año tras año. Con lo que, caramba, ¿será que algo hacemos bien aquí, no? O sea, que podemos competir con fábricas en Alemania, en Luxemburgo, en Estados Unidos, en Japón, en China, en todo el mundo. La mejor, la de Asturias. Y los centros de servicios, lo mismo.
Entonces, un poco con esta perspectiva, decir, ¿y qué es lo que tenemos que nos hace especiales y nos hace buenos? Somos buenos profesionales, ¿no? Bueno, pues un poco resumiendo, vamos a cogerlo como los 3 puntos más positivos que tenemos y dónde es donde tenemos las carencias. ¿Cuáles son los 3 puntos que tenemos por mejorar y que nos cortan un poco el poder despegar con toda esa capacidad que tenemos? ¿Por qué no estamos despegando? ¿Cuáles son los 3 puntos que nos están lastrando, ¿no? Pues en cuanto a puntos positivos, lo que os estaba comentando, lo primero es que somos buenos profesionales. Sería imposible que nuestras plantas fueran las mejores y los centros de servicio fueran los mejores si no fuera que hay buenos profesionales. Y buenos profesionales significa que hay un buen sistema educativo que forma bien a la gente. Y aquí tengo un profesor, el señor don Ramón Liz, que me dio clase en la facultad, y bueno, pues es un testimonio de lo bien que se hacen las cosas, ¿no? Lo que no quiere decir que en ese campo también tengamos oportunidades, pero tenemos un sistema que funciona y del que salen buenos profesionales que nos hacen competitivos. Una de las razones por la que DuPont se instaló aquí fue por el hecho de tener buenos profesionales y tener una tradición industrial, que esto parece baladí, pero no lo es. No es lo mismo llegar a un sitio en el que nunca han oído hablar de qué normas le tienes que pedir a una industria para que a la hora de instalarse, a que trabajes con una administración que ya sabe cómo esto fluye, qué cosas son las que tienen que hacerse, cuáles son las normas que se tienen que seguir. No es nuevo para ellos. Esto es una ventaja competitiva muy importante, ¿no? Además, no es lo mismo montar una industria en un sitio donde no tienes industria alrededor, que lo tienes que hacer todo. Aquí pues, puedes tener empresas de servicios, contratas que te pueden hacer partes de mantenimiento con mucha calidad, porque son profesionales, porque están acostumbrados a trabajar con otra industria. Esto tiene muchísimo valor y es una de las claves por las que DuPont se instaló en Asturias, porque había esa tradición industrial, que eso es muy importante, ¿no? Y después está también a la hora de trabajar de la universidad y demás, que está acostumbrada a proveer profesionales que se encajan en lo que es las especialidades que tenemos que tener para poder hacer eficiente una fábrica aquí en la región, ¿no? Otro tema muy importante para nosotros, sobre todo en los centros de servicios, ¿no? Para una planta pues no necesitas atraer mucho talento internacional, pero un centro de servicios, cuando hablamos de un centro de servicios, el que tenemos aquí, da servicios a todo Europa, Oriente Medio y África, desde aquí. Servicios de recursos humanos, de compras y logística, de finanzas, de tecnología, de todo lo que es sistemas para que funcione la compañía, y de atención al cliente. ¿Me queda alguno? Esos son todos, ¿no? Bueno, pues claro, cuando tienes estos servicios tienes que poder hablar el idioma de los empleados de Luxemburgo, de los de África, de los de Sudáfrica, de los del Congo, de los de donde tenemos instalaciones. Es difícil que tengamos asturianos que hablen todos esos idiomas, ¿no? Es complicado. Bueno, pues aquí en el centro de servicio tenemos 30 diferentes nacionalidades. Y una ventaja que tenemos en Asturias, en España en general, es que somos capaces de atraer talento. ¿Por qué? Porque cuando acabas la facultad en cualquiera de estos países, venirte a España mola. Es como tomarte una temporada de vacaciones, ¿no? Vamos primero a España y después vamos a otra cosa. ¿Qué es lo que pasa? Que vienen y no se van. ¿Y esto a qué se debe? Porque el otro día hablaba con un chico de finanzas, precisamente, que es, bueno, el otro día, hace ya un tiempito, que es de Dinamarca. Y yo le decía, ¿y tú? Tenemos un centro de, ¿cómo se dice?, donde estaba el centro de dirección de uno de los negocios que teníamos en aquel momento, que era el de temas para la nutrición, ¿no? Y lo teníamos en Dinamarca, en Copenhague, y él es danés. Y yo decía, ¿pero a ti no te interesa volver a Copenhague? ¿No te interesa volver a tu país? Y decía, bueno, podría ser, pero no me lo puedo permitir. Y yo, ¿por qué no te lo puedes permitir? Les pagan mucho más allí que aquí. Y dice, pues porque no podría tener el mismo nivel de vida allí que aquí. Luego tenemos una parte muy importante que minusvaloramos y es, somos competitivos a nivel salarial,
porque nuestros salarios no son tan altos como los de Suiza o los de Alemania, además, o sea, para la empresa es interesante porque son salarios competitivos, pero son salarios en los que la gente tiene mayor poder adquisitivo aquí que viviendo en Alemania, y os lo puedo decir que yo viví en Suiza y da igual que te paguen 3 veces más, que todo te cuesta muchísimo más caro. Y os pongo un ejemplo para que lo visualicéis. ¿Cuánto pagáis vosotros por el sistema médico? Al mes. 0 patatero, ¿no? Y vas al médico y pagas 0 patatero. Y tienes medicinas que van subvencionadas. Bueno, pues en Suiza tienes una familia de 4 miembros, tiene que pagar al mes del orden de 2.000 francos, que ahora el franco está más caro que el euro, pues del orden de 2.000 euros al mes. Pero tienes una franquicia que es de unas 1.500, no me acuerdo cuánto era, pero no sé si eran 1.500 o 2.500 al año, por persona. Significa que cada vez que vayas al médico, lo pagas todo. Y estás hablando de ir al médico, cada vez al médico son 300 euros. La gente no va al médico allí, porque es carísimo. O sea, entonces, claro, tú imagínate un salario que vale, salario mínimo en Suiza, 5.000, pero 2.500 para pagar el seguro médico. Mi casa, que era mucho peor que la casa que tengo aquí, tenía que pagar 5.500 francos al mes. Y era una casa normal, mucho peor que la que tengo aquí. Y yo, pero aquí la gente ¿cómo vive? Con 5.000, 6.000 francos no se vive en Suiza. Entonces, claro, ¿de qué te vale ganar tanto si gastas mucho más en lo que es tu día a día de vida? Entonces, una parte que tenemos muy buena, y especialmente en Asturias, porque el coste de vida en Asturias, los salarios son tan importantes como pueden ser en otras zonas de España, pero sin embargo el coste de vida es mucho mejor que en Barcelona o que en Madrid, ¿no? Bueno, pues el resultado es que con salarios competitivos externamente tenemos mayor calidad de vida y por eso la gente viene y no se va. Nuestra rotación, la rotación de la gente que tenemos en Dupont es de casi 0. No se van nadie. O sea, si se van es por un tema de performance o porque algo les pasa en su vida, algo que tienen que cambiar, pero normalmente la gente viene y no se va. Luego esto es una capacidad, es una demostración de que cuando tienes una oferta interesante, Asturias es un sitio atractivo para atraer talento y retenerlo. Y uno de los grandes problemas que tenemos en otros países es que puedes atraer talento pero no lo retienes, continuamente van rotando y demás, ¿no? Luego, eso es un punto muy positivo que tenemos y que no nos damos cuenta de él. Otro punto que os va a chocar, probablemente, y es el carácter. El carácter asturiano hace que seamos tan buenos profesionales, asturiano-español, esto no es solamente de Asturias, es un carácter un poco, lo que voy a contar ahora es a nivel español, ¿no? Pero es algo que nos hace especiales y que no nos damos cuenta, va por defecto, ¿no? Ya en nuestra forma de ser, ¿no? Y es que tenemos un equilibrio perfecto entre lo que es el rigor y la disciplina y lo que es la flexibilidad y la capacidad de adaptarse. Lo que se suele dar es que si tú tienes un país en los que son muy buenos siguiendo las reglas, el rigor y demás, normalmente les falta flexibilidad. ¿Vale? Los alemanes siguen el método, pero cuando el método no funciona es que no se mueven porque no hay manera de hacer nada. Y los que son muy flexibles, pues les falta rigor. Esto es un equilibrio que para nosotros, tanto en los centros de servicios como en las plantas, es vital. Necesitas tener rigor, necesitas ser un profesional que conozca los procedimientos, que los siga, que trabajes con base a un método. Esto es fundamental para estar seguro que manejas las plantas con seriedad y con responsabilidad, ¿no? Y los centros de servicio. Pero es imposible que todo lo tengas escrito y es muy probable que de pronto pasa algo que no responde exactamente a las reglas normales, cosas que se desvían de lo normal, ¿no? Y lo que nosotros hacemos con toda naturalidad es, vale, no sé las normas, pero ¿cómo lo resolvemos? Con la experiencia que tenemos, pues damos la mejor respuesta posible y lo sale de forma natural. Bueno, pues esto no es tan natural en todos los demás sitios. En todos los demás sitios, otros centros de servicios que tenemos, cuando algo no sigue la norma, empieza a dar vueltas y no hay manera de que esa cosa se acabe de cerrar. Y es el ciclos y ciclos y volviendo a reprocesar.
Bueno, pues algo que nos parece a nosotros, pero ¿cómo es posible que no se den cuenta que esto, pues si tienes la formación, pues caramba, toma decisiones con la información que tiene, aunque no respondas exactamente a un procedimiento? No todo lo vas a poder tener bajo procedimientos, ¿no? Pues esto es una ventaja vital, y es lo que esta parte yo creo que es una gran responsable de nuestros buenos resultados. Ser capaces de tener la rigidez, el rigor, no la rigidez, sino el rigor, pero también la flexibilidad de adaptarse, ¿no? Bueno, pues hablamos un poco de los puntos más destacados, vamos ahora a dónde tenemos oportunidades. Y una de nuestras oportunidades, esto que os decía que era una ventaja, que es nuestra experiencia industrial, es una desventaja para otro tema que es vital para que las sociedades se desarrollen, ¿no? Que es tener emprendedores. Una sociedad que no cree empresas no crece, no mejora. Y lo que tenemos en Asturias es un problema grande, porque el hecho de haber tenido una industria tan potente, una administración tan potente, tenías buenos salarios sin complicarte demasiado la vida. Ser emprendedor es complicarse mucho la vida, ¿no? Y entonces se hizo una encuesta hace tiempo, y el 75% de los chavales que están en la universidad en Asturias quieren ser funcionarios o trabajar para grandes empresas, mientras que el 75% en Estados Unidos quieren ser empresarios. La clave del éxito en un lado y eso es una desventaja brutal, porque si tú tienes gente brillante que lo único que quiere hacer es trabajar para otros, si de pronto estos otros desaparecen y con el tiempo las empresas se mueren, si no tenemos esa energía de crear nuevas empresas, es el declive total. O sea, tenemos el talento para poder comernos el mundo. Con esto que os estoy diciendo de nuestra capacidad de ser buenos profesionales y esta flexibilidad, este carácter, podríamos comernos el mundo. Somos mejores bueno, nosotros tenemos gente, no nos acomplejamos con nadie, somos mejores que todos los que están ahí afuera. Con lo que, si esto lo aplicáramos a aplicarlo a los negocios y hacer que negocios crecieran, seríamos los reyes del mambo. Pero esta idea en España de que el empresario es el malo y demás nos corta las alas y no hace que realmente podamos prosperar todo lo que tendríamos que prosperar, ¿no? Y esto viene, en caso nuestro, en Asturias, de éxito pasado, que era muy fácil el tener buenos trabajos. Pues ¿para qué te vas a complicar la vida? Ser un empresario hay que complicarse la vida, ¿no? Y es más, todos los que estamos aquí somos parte culpables, porque ¿qué le decís a vuestros hijos cuando buscan trabajo? Si alguien quiere montar una empresa, ¿qué le decís? ¿Estás loco? Vete a trabajar para Ansiresa o vete... No animamos, no instigamos esto en los chavales desde el principio, ¿no? La imagen del éxito en Estados Unidos, bueno, aquí os comentaba lo de ser funcionario y tal, aquí es trabajar en la gran empresa. ¿Y eso qué hace? No solamente es que esto sea un problema, sino que después nuestro sistema no apoya socialmente a los empresarios. La imagen del empresario es fatal y no es justa, porque hay gente que está poniendo en juego su patrimonio y poniendo en juego, trabajando más horas que nadie para poder sacar las cosas adelante, y sin embargo la imagen que tenemos de los empresarios es que el paisano del puro que está aquí a castigar y a meterse dinero en el bolsillo a costa del que es fuera. No es correcto, la mayoría, os lo puedo decir por mi empresa, no es así. La mayoría de las empresas, habrá alguno, no digo que no, pero la mayoría de los empresarios no son así y no es correcto. Pero claro, si esa es la imagen que transmitimos, ¿quién va a ser? Si no lo ves como un héroe, es como se ven en Estados Unidos, lo ves como un villano, a ver quién quiere ser el villano de la película. O sea, si transmitimos esta imagen, nunca le vamos a dar la vuelta a esto que es una necesidad para que la sociedad prospere. Bueno, pues no tienes el apoyo social, pero después tampoco es a la hora de... para empezar una empresa necesitas tener un apoyo financiero. Pues tampoco tenemos una estructura, y esto es en España, no es en Asturias en concreto, tampoco tenemos una estructura que favorezca el riesgo. En Estados Unidos, por ejemplo, hay fondos que son precisamente para destinar a esas ideas y financiar a gente que empiece. Otra cosa que tenemos es que cuando alguien se estrella y tiene un problema con una empresa, ya queda, ¿cómo se dice?,
ya no tiene más oportunidades. O si no lo haces a la primera, no tienes más oportunidades. Es muy difícil montar una empresa y tener éxito a la primera. Es muy importante seguir dando oportunidades a esta gente que quiere emprender, que quiere hacer las cosas, porque en Estados Unidos es todo lo contrario. Cuanto más empresas hayas intentado montar y que lo hayas intentado hacer con criterio, más te dan préstamos, porque ya sabes más. Ya vas a tener más posibilidad de tener éxito, ¿no? Luego, esta parte de que no hay apoyo y que si no hay segundas oportunidades, pues tampoco nos favorece en absoluto, ¿no? Crecimiento. No es solamente montar una empresa, y aquí parece como que el decir un emprendedor suena bien, ¿no? Parece que los emprendedores suenan bien, como los perritos pequeñitos, cuando son pequeños son muy monos, cuando son grandes ya no los queremos, los abandonamos, pues aquí lo mismo. Nos encantan los emprendedores, las empresas pequeñitas, pero cuando crecen ya tienen que ser malos, ya es que algo funciona mal, algo tiene que estar haciendo mal para que les vaya bien, ¿no? Y entonces no se favorece para nada el crecimiento, es más, hay lo que yo llamo ¿cómo se dice? El problema, la barrera de los 50, ¿no? Que es a partir de 50 empleados, que todavía es una empresa pequeñita, ya empiezas a tener una serie de reglas que tienes que cumplir, tienes que tener sindicato, tienes que tener el plan de igualdad, tienes que tener una serie de obligaciones y una serie de responsabilidades que pasas de 0 a no sé cuántos, que la gente no pasa de 49. O sea, no invita para nada a la gente a complicarse la vida más allá. Es decir, ya hice esto, aquí me quedo, porque lo que te viene, en vez de que esas cosas, es evidente que una empresa más grande tiene que tener más responsabilidades, ¿no? Pero no puedes hacer ese salto tan grande, tiene que ser un salto más gradual, tiene que ser más poquito a poco, que lo vayas asumiendo poquito a poco y que lo vayas adaptando a tu empresa. Y si no, a ver quién es el guapo que da ese salto de 49 a 50. Por uno, pasar a tener toda esa complejidad, ¿no? Luego, el crecimiento tampoco lo favorecemos en absoluto, ¿no? A ver. ¿Qué más tengo? Vale. En Estados Unidos lo que os decía, es todo lo contrario, tienes gran apoyo social, todo el mundo quiere ser empresario, el tener éxito es ser empresario, no es trabajar para otro, todo el mundo lo intenta. Hay mucha financiación, sobre todo si has caído y has intentado hacer las cosas bien, se te vuelve a ayudar. El crecimiento pues no se te está lastrando por crecer, es más, se te ayuda con más financiación para que crezcas. Bueno, por eso los americanos están comiendo el mundo y son mucho peores que nosotros, os lo puedo asegurar. Profesionalmente les damos 1000 vueltas. Luego, si nosotros tuviéramos, y en cuanto a creatividad, la creatividad que tenemos aquí a la hora de resolver problemas, de buscar soluciones y demás, es mucho mayor que la que yo he visto en Estados Unidos. Pero si eso no se traduce en que consigamos poner empresas y hacerlas crecer, pues no nos lleva a ningún lado. Bueno, pues esto es uno de los problemas que yo creo que es muy importante de los que tenemos en España, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que sin empresas no hay paraíso, ¿eh? O sea, si este sistema social que tenemos, si no tenemos empresas detrás, no hay manera de soportarlo. Otra oportunidad, os dije que una de las ventajas es que tenemos buenos profesionales porque tenemos un buen sistema educativo. Pero nuestro sistema educativo, otra de las oportunidades que tenemos es precisamente el sistema educativo, es muy rígido. Hacer un cambio en el plan de estudios de la universidad te lleva años. Y tiene sentido, hasta ahora tenía sentido, porque tú no quieres estar cambiando los estudios cada día, porque sea una moda. Quieres que las cosas se consoliden y cuando se consoliden, pues entonces a lo mejor haces un cambio en el plan de estudios que tienes. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora? Que el mundo se mueve a una velocidad de vértigo. El año pasado no teníamos inteligencia artificial, pues a partir del año pasado, o sea, inteligencia artificial que lo está cambiando todo. O sea, el sistema digital que se está usando para funcionar en la empresa, pues hoy es este y mañana va a ser el otro. Y esto tenemos que inyectarlo en la universidad de alguna manera. De alguna manera la universidad tiene que ser más rápida. Esta parte de que hay que dejar que se consoliden los cambios, es que los cambios van a ser cada 3 o 4 años y es lo que tardas tú en hacer el cambio de plan de estudios. Si cuando lo pones ya sale obsoleto de partida, pues tenemos un problema, ¿no? Luego, ¿cómo inyectamos agilidad? Y hacerlo en justa medida, que no estemos cambiando a lo loco, pero que vayamos inyectando esa flexibilidad en nuestro sistema universitario es muy importante para estar seguro que seguimos formando a profesionales que sean tan buenos como lo son ahora a futuro. La universidad
y es que es el ascensor social. Gente de cualquier nivel, si es un buen estudiante y tienes ganas y le pones ganas, puedes cambiar de venir de una familia con pocos recursos a ser un profesional que puedas tener recursos como los que vienen de familias más potentes, ¿no? Es un ascensor social muy importante que ha funcionado muy bien, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Están proliferando las universidades privadas. ¿Por qué? Porque están teniendo esa agilidad que le falta a la universidad pública. Todavía no es un problema ahora, pero lo va a ser. El mundo se mueve cada vez más rápido y si no somos capaces de inyectar esta agilidad, ¿qué va a pasar? Que nos pasará lo que está pasando en México ya, que la gente que sale de la universidad pública no las contratan, no se contratan gente solamente que vienen de las universidades privadas. ¿Qué significa esto? Que nos cargamos el ascensor social, que solamente va a poder estudiar aquel que se lo pueda permitir. No puede ser. Tenemos que ser capaces de ver qué hacemos para que la universidad sea capaz de actualizarse al ritmo que demanda la sociedad. Y como decía María Jesús, yo ahora estoy de presidenta del Consejo Social y esto es lo que me motiva y lo que me preocupa, ¿no? Es cómo somos capaces de unir a las empresas con la universidad para un poco saber qué es lo que yo necesito distinto y cómo tienes que cambiar este plan de estudios que se ajusta a lo que yo necesito ahora, no lo que necesitaba hace 20 años, que me sirvió antes, con la misma educación pasamos generaciones, ¿no? Pero ya no, ya empiezas a tener otras necesidades que no son las que tenías hace unos años, ¿no? Bueno, pues esta es otra de las oportunidades que tenemos. Otra parte es en nuestra universidad, y yo pensaba que la escultura americana, la educación americana era mala, porque teníamos chicos que iban a estudiar de aquí y eran mediocres, iban a Estados Unidos y sacaban unas notazas impresionantes, ¿no? Bueno, pues mis hijos estudiaron con el sistema americano y tiene sus ventajas. Y una de las ventajas es que nosotros, nuestra demostración de conocimientos es a través de demostración individual de conocimiento, continuamente demostrar individualmente conocimiento. Una parte que hacen muy bien los americanos, y de ahí su éxito, es te fuerzan a comunicar desde el principio, desarrollan mucho las capacidades blandas, ¿no? ¿Cómo se dice? Las soft skills, ¿cómo se dice? Pues eso, pues el que no solamente es que sepas un tema, sino cómo lo aplicas, cómo trabajas en equipo. Hoy en día nadie va a poder resolver nada solo. La especialización se está haciendo cada vez tan necesaria que ya no hay una persona que pueda resolver todas las cosas. Vas a tener que trabajar con otros para llegar, sobre todo cuando son problemas complejos, vas a tener que trabajar con otros para resolverlos, cada uno aportando su capacidad y su desarrollo, ¿no? Vas a tener que trabajar en equipo. Bueno, pues allí continuamente te están forzando a una demostración de algo, tienes que hacer un trabajo en equipo con otro. Bueno, nosotros no hacemos mucho de esto, se está empezando a hacer cosas, pero no demasiado. Luego fomentamos el conocimiento individual, pero no el desarrollo de las capacidades personales, como es la comunicación, como es el trabajo en equipo, la capacidad de liderar, todas estas habilidades blandas que son los que al final te hacen un buen profesional. De hecho, a mí, a veces cuando me dicen que tenemos que seleccionar a alguien para venir, sacó un currículum espectacular, no es suficiente. Es más, a lo mejor un currículum mediocre es mejor que un currículum espectacular. Si el mediocre es capaz de trabajar en equipo, comunicar... O sea, la cuestión es que ya tienes los conocimientos básicos, has aprobado, tienes los conocimientos básicos. Después son lo que hace la diferencia son las cualidades individuales y nosotros no pedimos esa demostración y fomentamos ese desarrollo. Luego es otro tema en el que nuestro sistema educativo se tiene que adaptar para realmente formar profesionales que no solamente sean de conocimiento, sino de quiénes son como persona, ¿vale? Y a ver qué más. Y la tercera, la burocracia. La burocracia nos mata y esto es algo que hace, bueno, a mí me cuentan, yo la verdad que como empresa multinacional que estamos aquí y que ya hay mucha gente que está trabajando en diferentes temas, no te das tanto cuenta, pero claro, cuando ves todo lo que nosotros tenemos que hacer, si eso lo tiene que hacer una empresa que son 10 empleados, se tienen que morir, o sea, es muy difícil el poder sacar adelante cosas con toda la burocracia, lo difícil que lo hacemos, los procesos repetitivos y demás. ¿Cómo se simplifica esto? Es vital. Estamos hablando de que hoy en día es vital la velocidad. Si para que te den un permiso tardas 3 años, es que ya no hay negocio.
ya no hay empresa. Bueno, pues otro de los grandes problemas que tenemos en España y en Asturias también es la burocracia, y esto es vital y la complejidad, ¿vale? Porque además añade complejidad, añade coste, añade frustración, añade que la gente desistan. Tenía una chica que de pedicura y de estas cosas, ¿cómo se dice? Un salón de belleza, ¿no? Que estaba súper entusiasmada, queriendo crecer y demás. Bueno, pues acabó dejándolo, se desesperó. O sea, de querer crecer y contratar a gente, de pronto, tengo que pagar más por aquí, subieron tal, no, y llega un momento que dices tú, estoy trabajando para pagar cosas y no me estoy sacando nada. Bueno, pues al final acabó cerrando, y mucho por esta burocracia, por esta complejidad y esta falta de empatía con los empresarios, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo? 3 puntos fuertes, 3 puntos débiles. ¿Pero qué está pasando en el mundo y qué ventajas, cómo se posiciona Asturias en lo que está pasando en el mundo, ¿no? Bueno, pues antes, hace no tanto, antes de la pandemia, Europa lidera el cambio hacia la sostenibilidad. Esto sigue siendo así. La obsesión de Europa era que el mundo sea más sostenible, pero ¿cómo lo estaba enfocando? Lo estaba enfocando antes de la pandemia, era si contaminas te vas. La industria probablemente o se adaptaba, y se adaptaba a base de multas y penalizaciones, o se iban. ¿Qué nos enseñó la pandemia? Que necesitamos a la industria. De hecho, hablabas con gente de la administración y les decías, pero vamos a ver, hagamos las cosas con lógica, porque la primera base para la sostenibilidad es ser económicamente sostenible. Si hacemos cosas que hacen que las empresas no sean sostenibles, no vamos a poder triunfar. Lo primero es que sean económicamente sostenibles, o sea, ayudemos a hacer esa transición. No puede ser todo a base de multa, porque lo que haces es ahogar a las empresas y que se vayan a otro lado, ¿no? Y al final acaban contaminando en el otro lado. La sostenibilidad es un tema global, da igual que lo hagan aquí que en el otro lado. Aquí lo van a hacer de forma más controlada, ¿no? Bueno, pues la idea era, pues si no son capaces de lo que contamine, pues la siderurgia, pues que se vayan y tal. Bueno, pues nos dimos cuenta que con algo tan sencillo como las mascarillas, pues éramos dependientes. Y el hecho de tener una industria potente en muchos de los temas que se necesitan, críticos, te hace ser independiente, ¿vale? Te hace que tengas capacidad de mover el mundo, ¿no? Bueno, pues en la pandemia, si algo tuvo positivo dentro del desastre que fue todo ello, fue el que Europa despertara y se diera cuenta de que necesitamos empresas sostenibles, sí, pero necesitamos la industria también aquí. Entonces, vamos a ayudarla a ser sostenible, que es lo que ahora está en la mentalidad, ¿no? Después vino la guerra de Ucrania. Y la guerra de Ucrania, ¿qué es lo que nos enseñó? Dentro de todo el desastre. Bueno, quería tocar el punto anterior. Después de la pandemia, ¿qué fue lo que se hizo? Bueno, pues hay que reactivar la economía, y entonces empezaron a poner fondos para ayudar a los países a remontar, ¿no? Y ahí, pues España, como sabéis, de los 800.000 millones que se pusieron en funcionamiento para que la economía se volviera a recuperar, España fue uno de los países, junto con Italia, más beneficiados, con 140.000 millones, ¿no? Luego hay dinero, eso es una ventaja que tenemos aquí ahora, de que hay dinero para poder hacer esas transiciones, ¿no? Vino la guerra de Ucrania, y ¿qué fue lo que nos dimos cuenta? Pues que no solamente necesitamos tener industria para ser independientes, sino que también necesitamos energía, y nosotros no tenemos energía, y esto va en favor de la sostenibilidad. La única manera de ser independientes energéticamente es que vayamos a la vía renovable y demás, ¿no? Y después veremos un poco cómo nos afecta esto a nosotros. ¿Qué está pasando en España? Bueno, pues con todo este contexto, ¿qué tenemos en España? Tenemos el dinero, que os estaba diciendo, tenemos mucho dinero para poder invertir en construir tejido industrial sostenible, pero también tenemos espacio. Tú vas a Alemania y es que no cabe una casa más. Luego, el espacio para lo que son las energías renovables parece baladí, pero no lo es muy importante, porque los molinos, las granjas solares requieren espacio. Bueno, pues en España lo tenemos, y eso es una ventaja. Tenemos sol. La energía solar, el país más competitivo en energía solar del mundo es España, con Chile. Luego, podemos producir energía renovable
la más competitiva del mundo, ¿vale? Y tenemos sol para poder hacerlo. Tenemos la costa. Para el tema de los molinos de viento, todo el tema de costa es muy relevante. Y hay una nueva energía que se está desarrollando ahora, que es aprovechar las olas del mar, las mareas y demás. Teniendo mucha costa, pues también tienes posibilidad en ello. Luego, somos una potencia, que podemos ser una potencia mundial en temas de energías renovables, ¿vale? Luego, esto es lo que tenemos en España. ¿Esto qué puede hacer? Que pueda atraer, ahora se estuvo viendo que todo el tema de los microchips, que eran un problema, las baterías para los coches, para hacer la transición, eran una oportunidad, pues si las empresas están buscando un sitio donde se van a montar en Europa, España tiene todas las ventajas. ¿Por qué? Porque tenemos el dinero y porque tenemos el espacio y porque puedes montar las empresas que sean sostenibles desde cero, que se hagan ya con energía renovable, ¿no? Luego, bueno, eso es una ventaja muy importante en la situación en la que estamos ahora. ¿Qué tenemos en Asturias, además? Pues en Asturias tenemos la fuerza industrial que tenemos, es una ventaja aquí ahora para uno de los vectores que van a ser vitales en lo que es la transición sostenible, ¿no? Las energías sostenibles, que es el hidrógeno, ¿vale? El hidrógeno verde se viene del agua. El agua es dos moléculas de hidrógeno, perdón, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Pues si le pones energía, se rompe la molécula y tienes hidrógeno y oxígeno. Pero esto requiere mucha energía, ¿vale? Bueno, pues esto es un poco lo que se está mirando, el sustituir el gas, lo que usamos en nuestras calderas en casa, lo que usamos nosotros en la caldera para producir energía dentro de DuPont, pues es la forma de ser sostenible. Sustituyes el gas, que ahora cuando lo quemas produce CO2 y produce emisiones, por hidrógeno. Pues el hidrógeno cuando lo quemas, ¿qué produce? Agua. Luego tienes una energía absolutamente limpia. El problema es que requiere mucha energía para hacer esa transición. El 80% del coste de producir hidrógeno viene del coste energético, ¿vale? Luego lo que se está intentando es hacer esa transición del gas y el carbón al hidrógeno verde. ¿Por qué no si es algo tan sencillo, por qué no se está haciendo ya? Porque es mucho más caro que el gas. Hoy en día, el hacer esta transición, el coste por kilo del hidrógeno el coste por kilo del gas es de unos 1,5 euros por kilo y el hidrógeno son 5, o sea, estás multiplicando por 3, más o menos, ¿no? Pero eso es porque se está trabajando. Hoy en día los electrolizadores que hay que hacen esta conversión son pequeñitos, porque no hay una demanda, no se está fabricando en altas capacidades. ¿Cómo vamos a bajar ese coste del hidrógeno? Pues pasando del tamaño pequeño al tamaño grande. ¿Y para eso qué necesitas? Necesitas tener la escala. Necesitas tener la escala de consumidores que consuman a ese nivel. ¿Qué tenemos en Asturias? Tenemos la escala. Para que os pongáis, para que lo entendáis un poco por lo que lo estoy diciendo, tenemos nosotros en DuPont, que tenemos, bueno, en el emplazamiento tenemos 4 fábricas de producción, ¿no? Bueno, pues lo que gastamos, las toneladas de hidrógeno que necesitamos en un año son unas 7.000 toneladas al año, ¿no? Y visteis el site, no sé si lo habéis visto, pero el emplazamiento es grande, ¿eh? O sea que es un montón de fábricas y fábricas grandes y demás. Bueno, pues Arcelor son 150.000 y Fertiberia son otros 150.000. Luego, entre los dos, tenemos un tamaño que no existe. Tenemos esa escala que te puede hacer desarrollar esa experiencia, que consigas hacer que la tecnología del hidrógeno sea rentable. Si esto lo conseguimos, podemos después vender esta tecnología a otros países, ¿no? Luego, pues, el carbón nos trajo la industria y ahora la industria nos puede traer el hidrógeno, que es la nueva fuente de energía en la que confía Europa para ir hacia un estado sostenible, ¿no? ¿Qué más os iba a contar yo aquí? ¿Cuál es el reto? Pues el reto es que, vale, parece muy fácil, pero no es tan fácil, ¿no? La electricidad es el coste más caro. ¿Cuál es el problema que tenemos en España? Que tenemos un coste energético muy alto. El coste energético de España frente a Estados Unidos o frente a China es 3 veces más. ¿Vale? Luego producir aquí hidrógeno es mucho más caro que hacerlo en Estados Unidos o hacerlo en
en China. Esa es una desventaja. Los electrolizadores son pequeñitos, hay que desarrollarlos a tamaño grande y eso pues es todo un desarrollo que hay que hacer, no se va a hacer de la noche a la mañana. La distribución, el hidrógeno es la molécula más pequeña que existe. ¿Qué significa esto? Que se fuga por todas partes. Luego la distribución no puede ser la misma, probablemente, que la del gas. Va a tener que tener unos materiales especiales que hagan que eso que se produce aquí se pueda distribuir a kilómetros de distancia y no se pierda por el camino, ¿no? Luego eso es uno de los retos que tiene también esta tecnología y que hay que desarrollar. El almacenamiento, que es lo que os estaba comentando, y después la legislación. No hay una legislación del hidrógeno. Luego, en la transparencia anterior os decía que Asturias es la región que tiene mayor número de proyectos del mundo de hidrógeno. ¿Vale? Por eso veis, estas son las distribución que se está planteando de hidrógeno a nivel de España. Son las nuevas canales de distribución que se hacen. Qué casualidad que todos coinciden en Gijón, en Oviedo, en Asturias, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos la escala y porque se supone que nosotros vamos a ser claves en poder desarrollar esta tecnología. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Está, por un lado, la legislación todavía no ha salido, a ver quién va a invertir algo sin saber las reglas del juego. Luego, lo primero es cuáles son las reglas del juego que van a regir todo el tema de la industria del hidrógeno para que realmente se acaben de decidir en poner dinero en esos proyectos, porque pues, si de pronto te ponen unas reglas del juego que hacen que sea inviable desarrollar esa tecnología, pues nadie lo va a hacer. O sea, puedes invertir algo y perder hasta la camisa. Entonces nadie va a invertir hasta que no estén las reglas del juego claras y se están todavía por definir. Y por otro lado, las ayudas que se están dando no están siendo eficientes. Tenemos todo este dinero, estos 140.000 millones que podemos distribuir, y cómo están sacando los proyectos no están siendo atractivos, no está valiendo cómo están sacando las convocatorias de descarbonización y demás para que estos proyectos realmente vayan adelante. ¿Vale? Todo este tema de burocracia que tenemos y cómo estamos poniendo tantas reglas sobre tantas reglas hace que al final sea inviable. Nadie se mete en los proyectos porque no hay manera de poder defenderlos, ¿no? Pero la oportunidad sigue estando ahí. Ahora, yo creo que una de las ventajas de que esté Trump en acción, que es como un desastre para el mundo mundial, pero resulta que parece que nos estamos poniendo las pilas, ¿no? De decir, espera, que esto no puede funcionar, hay que hacer que estas ayudas lleguen más fácil, hay que hacer que las cosas fluyan, hay que ayudar a la industria, hay que desarrollar la tecnología del hidrógeno. Bueno, pues ahí nosotros tenemos mucho que decir. Asturias tiene mucho que decir en desarrollar esta tecnología, pero queda que nos acabemos de aclarar en cómo vamos a hacer esto, que realmente haga que este vector, que puede ser vital para Europa, porque es lo que nos va a dar la autonomía energética, realmente se consiga. ¿Vale? Luego entonces, como conclusión, estoy dando el botón que no toca, lo tenemos todo. Tenemos una necesidad urgente de cambio hacia la sostenibilidad. Tenemos dinero para afrontar los cambios. Tenemos grandes fuentes de energía renovables en España, en Asturias también, aunque parezca que no, tenemos suficiente sol para que la energía renovable sea. De hecho, nosotros estamos montando una granja solar que nos va a hacer que durante el día seamos totalmente independientes energéticamente. La energía solar aquí también es potente, ¿no? Tenemos una industria tractora para poder usarlo. Estados Unidos ha sacado convocatorias muy ágiles para dar dinero, pero ¿qué es lo que pasa? Que las empresas no han visto todavía el potencial del hidrógeno. Ha costado que nosotros lo viéramos. Yo me acuerdo al principio cuando esto surgió que íbamos a las reuniones y ¿pero el hidrógeno? ¿Pero para qué vamos a usar el hidrógeno? Bueno, pues ahora ya hay industrias que están queriendo usar el hidrógeno. En Estados Unidos todavía no. Luego, a pesar de que ellos tienen el dinero, que lo tenían disponible, ya no, porque Trump se lo ha cargado, pero que estábamos un poco asustados diciendo, caramba, o sea, que estamos tardando tanto aquí en sacar las ayudas, que lo va a sacar Estados Unidos y va a ser que se acaba desarrollando ahí la tecnología en vez de aquí, ¿no? Bueno, pues tenemos la industria tractora con el tamaño para poder usarlo y tenemos espacio para crecer. Y tenemos conocimiento. Sabemos cómo hacer estas cosas, somos industriales, somos buenos en estas cosas, tenemos la capacidad de poder desarrollar esta tecnología. Luego esto hace que tendremos que ser optimistas, hay cosas todavía por resolver, pero tenemos todas las cartas para ganar y que Asturias sea un paraíso de oportunidades.
Si tenéis preguntas, pues yo como queráis, ¿eh? Muchas gracias, Ángela, por el optimismo que nos transmite. Yo quería preguntarte, ¿cómo queda la investigación en toda esta...? Es vital, Claro. es vital. A la hora de desarrollar esos electrolizadores vas a tener que cambiar los materiales de los que están hechos, los materiales para la distribución, vas a tener que ver cómo haces esa filtración del agua que sea lo más eficiente posible. Hay mucha investigación y mucha innovación que se tiene que hacer para que realmente pase de ser una tecnología cara a una tecnología que compita con el gas. Y daros cuenta, las demás regiones no están apostando por esto. Si nosotros desarrollamos esto, se van a ver forzados, porque hay una demanda mundial porque vayamos hacia la sostenibilidad. Nos van a tener que comprar la tecnología, no les va a quedar otra, ¿no? ¿Alguna pregunta? Una pregunta. ¿Se refiere a la legislación del hidrógeno? ¿Se refiere solamente a la legislación, supongo, no regional, sino nacional? Supongo que habrá extensivo A la europea. Sí, sí, tiene que salir primero la norma a nivel europeo, pero después tiene que ver cómo se aplica en España y cómo se aplica en Asturias, cómo se aplica en la región. Pero lo principal es que salga la norma a nivel europeo de cuáles son las reglas del juego, porque si no, pues es difícil que nadie se arriesgue con miles de millones que significan estas inversiones si de pronto las reglas del juego hacen que la inversión sea, que el negocio sea inviable, ¿no? Muchas gracias por la exposición. Ha hecho una exposición muy sencilla, muy brillante y muy clara. Bueno, yo en este tema estoy especialmente interesado, ¿no? Nos ha hecho un análisis DAFO de la situación en Asturias, lo cual creo que nos debe de congratular. DAFO es debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Bien, en el tema de la energía, pues me parece muy bien todo este tema de las energías renovables que fueron denostadas durante tanto tiempo, pues hoy día se ponen en valor y además lo que se alegaba son muy caras, resulta que ahora son extremadamente baratas con relación a los combustibles fósiles, aparte que unas contaminan muchísimo y otras no. Y en cuanto al precio del hidrógeno, bueno, habría que añadir los costes ahí de contaminación cuando se genera el... Sí, están añadidos, cuando digo que el coste del gas es 1,5, es añadiendo los costes de las emisiones. Sí. No solamente el coste del gas en sí, sino de las emisiones que tienes que pagar también, ¿no? Sí, efectivamente, pero es que esos costes hoy día están muy bajos. En relación al daño que producen, Bueno, yo tenía también pensado hablar de la investigación. Recientemente ha salido una ley en Asturias que tiene una proyección al año 2030, en el cual se plantea llegar aproximadamente al 3% del PIB asturiano, con aproximadamente un 30 y tantos, 40% de aportación del Principado, bueno, de los distintos organismos del Principado y del Estado, y una aportación de las empresas. ¿Esto va a ser posible conseguir? Eso es vital. Lo que pasa ¿qué es lo que necesitamos para que eso suceda? No puede ser todo a base del Estado. Tienen que estar las empresas metidas en esto, pero para meterte a apoyar una investigación tienes que saber qué es lo que se está investigando. Y eso es lo que nos está faltando. Hay mucha investigación que se está haciendo muy buena en la universidad, pero que se queda una alacena, que no sabemos de ella, no la estamos aplicando. Una de las formas en las que se está valorando a los investigadores es por publicaciones. Ahí es donde se les dan los créditos. Yo creo que es un tema que tenemos que cambiar, que no solamente las publicaciones están muy bien, pero tiene que ver cuánto de esto se aplica, cómo se hace de aplicabilidad de esta. Y esto es cuando hablo de la cercanía que tenemos que tener entre las empresas y la universidad, es por tres temas. Uno es en qué es lo que tiene que estar en el currículum, cómo enseñamos, cómo formamos profesionales, que nos alineemos en lo que necesitamos. Otro es, ¿qué es lo que se está investigando que me puede interesar? Y a lo mejor lo puedo financiar. Pero para eso tenemos que saberlo, tenemos que tener encuentros y tenemos que... Porque ahora es muy complicado, son corpúsculos, hay muchísima investigación, pero es muy difícil llegar a ello. Entonces hay que facilitar cómo ponemos al alcance de la sociedad
qué es lo que está haciendo la universidad. De manera que podamos ver, si esto me interesa, pues yo contribuyo en esa parte, pero si no lo sé, no se va a hacer nada. Y otro tema también es, ¿qué necesito yo como empresa? ¿En dónde necesitaría yo que estuvieran investigando en la universidad? Decir, mira, pues estas cosas son cosas que tenemos problemas, que estamos nosotros investigando, que puede decir la universidad, pues esto lo podemos hacer nosotros. O sea, lo que yo necesito, que ellos investiguen lo que están haciendo, que nos pueda servir y que se ponga en funcionamiento, y los profesionales. Esas son las tres patitas que tenemos que colaborar la empresa con la universidad para que realmente tenga éxito. Y evidentemente la financiación tiene que venir de las empresas, pero para eso tenemos que conocernos y querernos y trabajar juntos, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas. En clase con los alumnos que tuve la suerte de que vinieran, comento a menudo que todas estas noticias del hidrógeno verde, la descarbonización, etcétera, son casi el cuento de la lechera, porque yo llevo oyendo plazos del otro día cantar con la variante Pajares y el hidrógeno verde, y veo que Arcelor renunció a la subvención, Picó, CAPSA, y yo me imagino que las empresas no son tontas. Entonces tienen que jugar con plazos cercanos en beneficios y en todo. ¿Para cuándo igual se ve de verdad esto? Para que esto suceda... Sí, claro, porque yo quiero verlo conmigo. Claro, pero para que esto suceda, hoy en día nadie va a invertir en hidrógeno precisamente por eso, porque no es rentable. ¿Qué es lo que está haciendo Estados Unidos? Está dando ayuda al CAPEX. O sea, si yo ahora tengo una caldera y me va bien, no necesito ponerme una caldera nueva para quemar hidrógeno, porque eso es dinero que necesito para otras cosas. Me tienen que ayudar a hacer esa inversión, hacerlo fácil para que la inversión pueda fluir. Pero después, si yo cuando produzca el hidrógeno me va a costar 3 veces más, si queremos que se juegue el juego y que se aprenda, para desarrollar la tecnología tienes que jugar, y para jugar tienes que hacer que ese gap, esa diferencia que hay entre lo que es el coste del gas al coste del hidrógeno se pague, que es lo que está haciendo Estados Unidos. Está pagando esa diferencia de manera, tú muévete a hidrógeno y yo te pago la diferencia. ¿Y eso qué va a hacer? Pues que la gente se meta, porque no va a perder dinero, vas a desarrollar la tecnología y llegarás a hacer que esa subvención no sea necesaria a futuro. Pero si no jugamos el juego, nunca vamos a llegar. O sea, ellos lo hacen y nosotros no. Claro, eso es... No, sí, no sé entenderlo. Lo que creo que pasa aquí siempre es que nos vemos muchas películas y no vemos la realidad. Bueno, porque es lo que está intentando hacer. Europa está sacando ahora estos bidding, ¿cómo se dice? Concursos, no es concurso, ¿cómo se dice cuando se saca una oferta pública y están sacando miles de millones y están ya aplicándose? Porque una cosa es sustituir al gas, otra cosa es sustituir a la gasolina. De la gasolina estás mucho más cerca. Entonces, el hidrógeno, para lo que es la movilidad del transporte, ya es más rentable. Entonces están haciéndose ya producciones de hidrógeno para el transporte, pero tiene que hacerse también para la industria, porque si no la industria no se va a transformar y va a seguir produciendo CO2 si no sustituimos el gas por el hidrógeno. Bueno, pues esas cosas se van moviendo muy lento, pero o se hace eso o nadie... O sea, estamos pagando la electricidad, Arcelor, 70% de sus costes energía. Está pagando la energía 3 veces más cara que Estados Unidos o China, compite con eso. Pasa el hidrógeno que pague 3 veces más. Imposible. Claro, pues entonces tienes que ayudarle a que ese cambio a gas no le cueste dinero. Es la única manera.